¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. Tal y como te dijimos el jueves pasado, el Pleno del Senado debería discutir tan pronto como esta semana una iniciativa para regular el mercado de la marihuana en México. Esta noche retomamos la discusión para ver si el dictamen discutido es o no una buena regulación y cómo podría mejorarse. Desde junio de 2019, la Secretaría de Gobernación trabaja con organizaciones de la sociedad civil para elaborar el Plan Nacional de Derechos Humanos. Pero casi un año y medio después, el plan no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿A qué se debe este retraso? ¿Es o no útil este plan nacional? ¿La defensa de los derechos humanos es o no prioridad de la 4T? Y la semana pasada fue anunciado un plan para combatir la subcontratación de personas bajo el modelo denominado outsourcing. Esto porque permite que las empresas evadan responsabilidades de seguridad social, como afiliación al IMSS, por ejemplo. Pero quienes están contra esta regulación dicen que se afectará la creación de empleos. ¿Es necesario regular y prohibir el outsourcing o afecta el dinamismo laboral, como dicen sus críticos? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. La semana pasada, sorpresivamente, se dio a conocer que el dictamen aprobado en comisiones del Senado y cuya discusión en el Pleno frenó la pandemia sería retirada para analizar una nueva propuesta. Pero el tiempo corre y los legisladores y las legisladoras tienen solamente hasta el próximo 15 de diciembre para regular finalmente sobre la materia de la cannabis en México. El nuevo proyecto de dictamen ya fue aprobado en lo general. Veamos el contexto. El dictamen para regular el consumo de cannabis en México, aprobado en comisiones en marzo pasado, será retirado para analizar una nueva propuesta. Se espera que esta semana se discuta en el Pleno, tras ser aprobada en lo general por las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos. La iniciativa regulará únicamente el consumo adulto, eliminando lo relacionado con el uso medicinal y el uso industrial del cáñamo. El Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis será responsable de hacer cumplir la regulación y la Secretaría de Salud tendrá la rectoría sobre la cadena productiva de la cannabis y sus derivados, así como de su consumo. Se podrán otorgar hasta 5 tipos de licencias para cultivar, transformar, vender, exportar e importar e investigar con cannabis o sus productos derivados para usos distintos al medicinal, paliativo o farmacéutico. El proyecto establece que se podrán portar hasta 28 gramos de cannabis para uso lúdico sin necesidad de solicitar un permiso o licencia, aunque el Instituto RIA reconoció avances como la eliminación del permiso de autocultivo y disminución en las multas y requisitos del empaquetado. Señaló que el nuevo proyecto sigue criminalizando a personas usuarias. El movimiento canábico apuntó que se mantiene una vigilancia exacerbada y controles injustificados hacia la ciudadanía, y México Unido contra la Delincuencia nuevamente solicitó considerar 10 recomendaciones de modificación, entre otras, que las sanciones sean proporcionadas y que haya requisitos diferenciados para pequeños productores y comercializadores de la sustancia. Punto y contrapunto. Noche de lunes y como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes, queridos y queridas? Bien, bien, gracias. Eder Guevara también, como todos los lunes y miércoles, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, Genaro. Buenas noches a todos y todos. Bienvenido. Sara Snap, ya la conoces, amiga de este espacio, maestra en políticas públicas, activista y ha estado muy de cerca siguiendo el tema de la regulación de la cannabis en México. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Genaro, y todas y todos. Qué gusto. Y también Aurelien Guilabert, fundador de la Asociación Civil Espacio Progresista, quien también es muy cercano a estos temas y quien también es amigo de este espacio. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Sara, te veíamos a ti, veíamos también a México Unido contra la Delincuencia, veíamos también a todas las organizaciones que forman parte del colectivo Regulación por la Paz, pero también de México Canábico y de muchas otras, dándole seguimiento al tema de lo que se discutía la semana pasada en el Senado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no nos actualizas un poco y le cuentas a la gente que nos está viendo qué es lo que está pasando? Vimos por ahí a senadoras de senadores prometiendo que iban a votar a favor de un dictamen o no esta semana. ¿Por qué no nos explicas exactamente qué es eso? Sí, claro. Pues esto deberíamos recordar que es parte de un largo proceso, empezando con el litigio estratégico y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte. Como bien dijiste, tienen hasta el 15 de diciembre para legislar sobre este tema. Ellos votaron un dictamen en mayo y ahora sacaron un nuevo dictamen. Pero en realidad el nuevo dictamen no tiene tantos cambios. Entonces, lo hicieron procedimentalmente
necesitaban retirar el viejo dictamen para poder poner el nuevo dictamen en la mesa y trabajar eso como un documento base. Sigue teniendo las mismas vías de acceso, sigue teniendo algunos de los requisitos que nosotros hemos señalado como demasiados altos para alcanzar los pequeños y medianas comunidades que cultivan cannabis y principalmente los que cultivan cannabis actualmente dentro de un mercado ilegal. Seguimos viendo una criminalización hacia las personas usuarias de cannabis, incluyendo multas que, como bien ha señalado México Unido y otras organizaciones como la mía, Instituto-RIA, son desproporcionadas. Entonces, ahí es donde nosotros ahorita, ellos dijeron, vamos a manifestar nuestra intención de voto, que creo que es un ejercicio importante, y se supone que durante este fin de semana iban a crear un equipo técnico que de ahí iba a resolver algunas de las preocupaciones o modificaciones que proponían integrantes de las comisiones. Entonces, y la idea es que ellos entonces retoman este tema de forma presencial el miércoles y de ahí lo van a votar en las comisiones en lo particular y no me sorprendería si lo llevan al pleno el miércoles o el jueves, dependiendo de los tiempos. Nosotros, y espero que podamos tener un poquito de discusión dentro de los que estamos aquí en la mesa, pero nosotros sin duda creemos que hay condiciones para que se elimina la posesión simple como delito. Ya varios partidos han manifestado su apoyo a esto. Esto tomando en cuenta que México es un contexto donde la extorsión y la corrupción sucede de forma cotidiana. Entonces, es muy importante que quitamos esas oportunidades de las cuales entonces las autoridades se pueden aprovechar para extorsionar a las personas si traen arriba de los 28 gramos permitido. Y también con las multas, eso es una oportunidad para poder extorsionar a personas usuarias. Entonces, claro, lo que sí anunciaron la semana pasada, el miércoles, que quiero resaltar, es que dijeron que iban a quitar el permiso para el autoconsumo, digamos que el cultivo para uso personal dentro de la casa de una persona, y que iban a dejar, y cito, el autocultivo libre. Estamos esperando la redacción de qué significa eso, porque justo sí hemos querido quitar ese tipo de permiso o registro de personas usuarias, y entonces estamos esperando a que la Comisión de Justicia nos avisa cuál es la nueva redacción que piensan incluir. Lisa, dice Sara que espera tener un poco de discusión y yo sé que dentro del colectivo pues, hay también diferencias entre quienes piensan que es mejor que salga lo que está ahorita, tal y como está y que después se pueda cambiar. Es mejor a que salga eso a que no salga nada y hay quien piensa no, hemos avanzado muchísimo en la discusión, hemos avanzado muchísimo en transformar la opinión pública, que mejor que salga la mejor regulación posible o que no salga nada. ¿Cómo lo ves? Pues sí, lo que pasa es que el problema no está, digamos, las diferencias no son de detalles menores, son básicamente todo el punto de avanzar en una regulación legal de una sustancia o no avanzar en la regulación legal de una sustancia, porque el dictamen como está, incluso el dictamen que es documento de trabajo que se anunció, que todavía no está votado en lo general, eso hay que hacer la precisión a la nota, sino que hubo una manifestación de intención de votar, pero la votación tiene que ser en persona, no quita la penalización de la posesión y del consumo de cannabis que hoy en día pesa sobre las personas, ni en términos penales, y no solo eso, sino que más grave, añade sanciones de tipo administrativo con multas que aunque se redujeron muchísimo y pasaron de estar entre 40,000 y 40,000 unidades de medida y actualización a 63,000 unidades de medida y actualización, llegan hasta los 260,000 pesos. Entonces, si sobre la persona usuaria de cannabis va a pesar tanto la posibilidad de una sanción millonaria como la posibilidad de seguir yendo a la cárcel porque el delito posesión simple de cannabis no se elimina de los libros y seguirá siendo perseguido y sancionable con cárcel, con además penas desproporcionales con respecto a la comisión de otros delitos, porque hoy en día hay ciertos delitos contra la salud que están más penalizados que la violación de menores, ¿no? ¿Cuál es el punto realmente de pasar un sistema que en la práctica, pues lo que habilitaría sería un mercado en donde los únicos que no estarían predispuestos a infringir la normatividad serían las grandes empresas? Entonces, no estamos peleando en este momento con la autoridad puntos cosméticos sobre los cuales
estemos hablando de sibaritismo sobre si van a ser 5 plantas o 6 plantas o 10 plantas o 20 plantas las que estemos peleando, como sí ha sucedido en otras jurisdicciones, ¿no? Ha habido mucha rispidez sobre cosas tan básicas como cuántas plantas estarían permitidas para el autocultivo, sino que estamos efectivamente demandando que esta regulación despenalice formalmente la posesión de cannabis, para que entonces pesen única y exclusivamente las sanciones administrativas. Sí. De otro modo, parte justamente de lo que decía Sara, este tema de que la guerra contra las drogas y la prohibición de las drogas se ha prestado para la extorsión, para la corrupción, para la penalización desproporcional, sobre todo de las personas más vulnerables, aquellas que nuestro sistema penal sanciona con más severidad, pues entonces no se cumpliría. Hay ciertamente buena voluntad por parte de ciertos grupos parlamentarios. Bien. Ha habido disposición a retirar ese dictamen. Sin embargo, lo que quedó plasmado ahí como compromiso es todavía algo que está en el aire y es hasta el miércoles que nos vamos a enterar efectivamente que sí logró plasmarse en ese dictamen y que sí están dispuestos a cambiar. Perfecto. ¿Cómo lo ves, Aurelien? Tú también has estado cerca de este movimiento, también has estado cerca de activistas y has empujado también la regulación. ¿En qué lado te posicionas? ¿Ves como Lisa con enojo y con pesimismo el hecho de que no estén quitando esta parte, digamos, de la criminalización de las personas usuarias? ¿O ves con optimismo y diciendo, bueno, podemos cambiar después si pasa, digamos, lo que está ahorita en el Senado? Pues mira, yo veo con optimismo que sí se hayan implementado procesos de parlamento abierto, que ahí yo quiero reconocer de verdad todo lo que ha hecho Regulación por la Paz y el movimiento canábico y México Unido, porque pues es la primera vez en la historia también del país donde pues se está llegando a tantos altos niveles de toma de decisión, y eso gracias a los litigios estratégicos fomentados por la sociedad civil y todo su trabajo. Hay un plantón canábico que de verdad pues la gente, yo les invito a ir a conocer al plantón y a hablar con las y los activistas, porque también hay una cierta tolerancia de la autoridad. Ahí pues hay un campo de plantas de cannabis afuera del Senado, y eso nunca se había visto antes en la historia, tanta visibilidad del tema. Sin embargo, estoy muy preocupado porque, pues como bien dice Lisa, no se descriminaliza la planta como tal, la semilla. Y eso pues es muy grave porque se sigue fomentando el estigma hacia la cannabis y hacia las personas usuarias de cannabis, que es algo que no se va a poder realizar, por ejemplo, en todos los espacios pues públicos, como lo es con el tema del tabaco. No hay algo parecido en cuanto a la ley del tabaco, entonces nada más se va a poder pues consumir cannabis desde su casa, y si bien le va a la persona, porque para las personas jóvenes, pues qué pasa con las personas que viven con sus padres, ¿no? Y sin mayor información también, hay una distorsión de la información en cuanto a la peligrosidad y a los efectos positivos de la planta sobre la salud también, especialmente en un contexto de México que ha evolucionado. Hay que recordar que 58% de la población, según Mitofsky, está a favor de la regulación para el uso lúdico, y el dictamen que nos están proponiendo pues no responde a una visión garantista de derechos humanos, tanto para las personas usuarias, pero también para las familias de pacientes. No sé si sepan la audiencia, pero hay redes de familias, de madres y de padres que tienen que sembrar y realizar productos a base de cannabis, y eso no está contemplado. Incluso en el dictamen pues se propone que entre 2 a 5 años de cárcel para las personas que proporcionen cannabis a otras personas, ¿no? Entonces es un poco pues peligroso, ¿no? ¿Cómo lo ves finalmente, Eder? Evidentemente le vamos a dar seguimiento a ese tema el próximo miércoles y también el próximo viernes. Vamos a hacer un programa especial dedicado solamente a este tema. Pero pues la 4T, desde que Olga Sánchez Cordero estaba en el Senado de la República ante Dircea Segov, pues ella dejó una iniciativa que a final de cuentas fue completamente cambiada por el senador Menchaca. Una iniciativa que básicamente pues Olga dejó ahí, se la dejó a Jesús Rodríguez como senadora. Jesús también ha estado muy cercana al movimiento tratando de incidir, pero pues la 4T queda debiendo todavía, pidiendo incluso prórrogas. Sí, yo creo que más allá de la prórroga que dio la Suprema Corte de Justicia, se está desatendiendo y desaprovechando una coyuntura global muy interesante, porque en las elecciones que se acaban de suceder en Estados Unidos, en varios estados de allá, de Estados Unidos,
se despenalizó, se hicieron consultas ciudadanas y la ciudadanía votó a favor de que se despenalizara el uso de la marihuana y en otros estados incluso de todo tipo de drogas. Entonces, en ese contexto, si México hace una regulación adecuada en donde se promueva una producción controlada por el Estado, pero en donde se aproveche la sabiduría de los campesinos, las campesinas, y además en donde no se estigmatice, donde no se legisle con moralidad, sino con datos duros, con mucha objetividad, o al menos no con una moralidad conservadora. Podría obtenerse una reforma innovadora, progresista, y que le ayude a México en esta ruta de la recuperación económica, pero que además efectivamente se rompan los estigmas hacia las personas consumidoras. Yo no creo que a una persona que lleve 8 botellas de tequila en su mochila la detengan porque no es ilegal. ¿Por qué sí detener a un usuario de marihuana que traiga, que esté en la posesión de más cantidad de la que están estableciendo? Entonces, sí es un asunto de moralina, creo. También me parece que se podría estar desperdiciando un momento coyuntural muy bueno, porque como ya lo decían ahorita, la población también está a favor de la despenalización, y en un contexto además como el que hemos vivido de la pandemia, en donde el encierro llega a ser muy hostil con la gente en general, pues también hay un tema ahí de los usuarios que se tiene que entender. Se tienen que promover, por supuesto, campañas de educación integral, pero no solamente para el uso de las drogas que hasta ahorita están prohibidas, también hay que promover campañas no estigmatizantes, pero contra la dependencia hacia otro tipo de sustancias como el alcohol, que es mucho más peligroso que la marihuana. Entonces, sí creo que tienen que tener una mayor apertura en el Senado. Creo que bien. Es un buen acercamiento el que se está haciendo, pero no es suficiente. Y sin embargo, yo sí soy de los que cree que mejor que ya se regule, que ya salga la legislación y que se vayan haciendo los cambios que se tengan que ir haciendo, apretando la agenda progresista. ¿Qué les parece si el miércoles retoman ustedes esta conversación con Mariana o con quien esté conduciendo el espacio el próximo miércoles? Sin duda habrá mucho más que hablar, y el viernes hacemos una mesa especial justo sobre ese tema para ver si hay mucho que celebrar o poco que celebrar y mucho que recriminar. Porque en efecto, queridos y queridas, la 4T pues llegó con esta promesa, llegó, digamos, enarbolando la idea de que iba a cambiar el modelo de la persecución de las personas usuarias de drogas para regular el mercado, y nos queda debiendo, en efecto nos queda debiendo mucho. Hacemos una pausa y al regresar, el Plan Nacional de Derechos Humanos elaborado en el último año está ya en proceso. En 2019 ya hubo foros y la participación de funcionarios y sociedad civil. Debe acelerarse su publicación. ¿Dónde está el plan? ¿Lo está deteniendo Hacienda? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la comunidad también que defendió y que trabajó en este plan pidiendo su publicación? Escucharemos a nuestros panelistas con este tema. No te vayas, regresamos a Punto y Contrapunto. El Plan Nacional de Derechos Humanos está en el horno. En su elaboración participaron más de 2,000 personas servidoras públicas, también sociedad civil, organismos internacionales, academia, comunidades indígenas, personas expertas y representantes del sector privado. Además, ya fue avalado por el Consejo Asesor, integrado por figuras como Mauricio Merino, Clara Hussitman y Miguel Concha. Luego de pasar por este larguísimo proceso de consulta, valoración, dictaminación y aprobación, el plan parece estar listo, pero su publicación en el Diario Oficial de la Federación sigue pendiente. No sabemos dónde está. Veamos el contexto. Anunciado en 2019, el Plan Nacional de Derechos Humanos, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, está pendiente de publicación. Elaborado y dictaminado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, busca articular las acciones del Poder Ejecutivo para la atención de la crisis de derechos humanos y violencia que vive el país. Según el segundo informe de labores, publicado en septiembre pasado, se encuentra en la etapa final del proceso establecido para su publicación,
tras haber sido avalado por el Consejo Asesor de Personas Expertas en la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Su elaboración inició en junio de 2019 con una etapa consultiva donde participaron funcionarios y organizaciones de la sociedad civil en 14 foros realizados en 11 entidades. En la segunda fase, la etapa técnica, se sometieron a revisión y consulta los 5 objetivos prioritarios planteados, entre ellos atender las violaciones graves a derechos humanos e implementar políticas para garantizar el respeto a los derechos de las poblaciones vulnerables. En agosto pasado, 25 organizaciones de la sociedad civil presentaron un balance en donde alertaron que la crisis de desapariciones, feminicidios, abuso, trata y discriminación persiste. En junio de 2014 se presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, que tuvo como objetivo prevenir violaciones a los derechos humanos, fortalecer la protección en especial de los grupos vulnerables e impulsar la armonización legislativa en las entidades federativas. Según el informe de Labores 2019-2020, cada entidad tiene un marco normativo diferente, causando que la protección a los derechos humanos de las personas dependa del lugar donde se encuentren. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, Eder, sí se ha escuchado mucho reclamo por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil que participaron en este proceso. Incluso hubo un quiebre el año pasado en torno al tema de CONAPRED y algunos de sus consejeros, como Mauricio Merino, quienes renunciaron a seguir al frente de ese consejo de manera emérita. También se ventiló también un desacuerdo entre Merino, también quien forma parte pues, de ese consejo asesor en la Secretaría de Gobernación, con el subsecretario Alejandro Encinas por el tema de este plan nacional de Derechos Humanos. Y hoy no sabemos dónde está, supuestamente ya está terminado, supuestamente tendría que estar publicado, pero pues a la fecha no sabemos quién lo tiene. Sí, a ver, hemos platicado, de hecho el programa anterior platicábamos este tema de que a veces la burocracia es muy lenta. Andrés Manuel hablaba al principio del gobierno del elefante reumático, ¿no? El elefante blanco reumático. Y de repente estar movilizando escritorio por escritorio para que las cosas sucedan. Aquí, en este caso, me parece que hay un poco de eso. Espero que solo sea eso, porque el programa, efectivamente, el plan ya está. Fue un esfuerzo muy fuerte de las organizaciones de la sociedad civil que se llevó a cabo con la Subsecretaría de Gobernación, que personalmente creo que le ha dado un perfil muy digno a la Secretaría de Gobernación. Después de todos los antecedentes históricos que tenemos de esta dependencia, se ha trabajado de la mano con las víctimas. Este gobierno ha hecho lo que ningún otro por las víctimas, pero ya lo decía hace ratito Sara, todavía tenemos casos en donde, por ejemplo, las policías le siembran marihuana a los jóvenes solo por ser jóvenes morenos, pobres, y los inculpan y los meten a la cárcel. Vemos la crisis que tenemos de violencia de género, estado por estado, municipio por municipio, y como es una cantidad impresionante, porque durante estos años de guerra se desquebrajó por completo el tejido social. Vamos a hablar ahorita en un ratito del tema del outsourcing, en donde básicamente se le violaron de manera integral los derechos a las personas trabajadoras, todos los derechos. Entonces, son un montón de temas donde urge que haya mucha claridad en torno a la ruta para que este Estado, como bien dice siempre el presidente, sea un Estado de derecho, y que sea un Estado de Derecho en donde la prioridad sea la protección integral de las personas. Y por eso mismo es necesario que este plan se publique, porque aunque el subsecretario lo tenga claro, aunque la secretaria Olga Sánchez Cordero lo tenga claro, aunque el presidente tenga clara la ruta para garantizar los derechos humanos de todas las personas, es necesario que esta misma claridad esté en toda la opinión pública, que se someta a discusión. Es necesario que también otros funcionarios de otro nivel de gobierno federal, pero también de los gobiernos estatales y municipales, conozcan cuál es el plan de la 4T en torno a la instrumentalización para la defensa de los derechos humanos. Y por eso es urgente, pero además porque fue un compromiso hecho. Otra vez, algo que debe ser un sello distintivo de la 4T, como lo es de Andrés Manuel,
y hago esta diferencia, es que siempre se cumple con la palabra, siempre tenemos que cumplir con nuestros compromisos y la publicación de este plan fue un compromiso que como 4T, como gobierno federal se hizo y que hasta la fecha no se ha cumplido, entonces debe salir y si está atorado como parece que es así en la Secretaría de Hacienda, bueno, pues que esclarezcan qué está pasando, por qué lo detienen, cuáles son las valoraciones que están haciendo y con mucha claridad que digan qué se tiene que hacer para que ya se publique, porque pues, ellos son los que menos tendrían ahí que frenar estos procesos. La burocracia no tendría por qué frenar un proceso encaminado hacia garantizar los derechos humanos de las personas. ¿Coincides con esta lectura, Aurelian? La 4T está haciendo como nadie cosas por las víctimas en este país. ¿Te gusta el enfoque de defensa de derechos humanos que tiene este gobierno? Incluida con, bueno, podemos meter incluso el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la polémica llegada de Rosario Piedra Ibarra. Sí, justo, Genaro, yo lo iba a vincular un poco, pues diciendo que es un tema muy nuevo para la historia democrática de México. El primer plan, pues, fue durante el gobierno de Fox, entonces producto de una transición democrática, pues sí, atropellada, pero que dio luz a CONAPRED, como bien comentaste con Rincón Gallardo, CONAPRED que sigue acéfalo y sin ninguna respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación, cuando pues la discriminación no se detiene e incluso pues peor, la discriminación en México empeora. Yo quisiera resaltar, pues sí, la participación de un plan, de un programa abierto, la verdad, pues es la primera vez que tantas personas, e incluso de manera descentralizada, pues participan con grandes personalidades e incluso con una inspiración de la Constitución de la Ciudad de México, con personas como pues Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas, Lolkin Castañeda o el propio Mauricio Merino, que fueron personas que participaron en el reconocimiento de nuevos derechos a nivel local, a nivel de la Ciudad de México y que incluso fueron reconocidos a nivel mundial. Entonces se recoge pues varias cosas que estaban inexistentes en el reconocimiento de derechos a nivel federal, como el desplazamiento forzado interno, toda la parte de migración, violencia contra los grupos de atención prioritaria, ¿no? Entonces, incluso posicionando los derechos económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, pues obviamente hay críticas bastante fuertes, primero por su retraso en la publicación. Esto es inaceptable por parte de un gobierno que supuestamente tiene la bandera de primeros los pobres y primeros los derechos humanos y el Estado de Derecho. Dos, por la salida pues, de varias personas como Mauricio Merino por el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una comisión pues cooptada políticamente, ¿no? Y también pues por varios apartados tibios, como el tema ambiental. El tema ambiental está totalmente ausente cuando pues se cometen las principales violaciones de derechos humanos hoy contra activistas y especialmente en torno a los grandes proyectos de infraestructuras que vulneran las poblaciones indígenas particularmente, ¿no? Y es un tema, pues, a final de cuentas, que sigue siendo un tema de élite, un tema de una élite de un círculo rojo de la sociedad civil, sí, ¿no? Y que contempla una sociedad civil de primera y una sociedad civil, entre paréntesis, población, ciudadanía, pues de segunda, que desconoce qué significan los derechos humanos y que no sabe cómo hacerles justiciables y exigibles, ¿no? Y entonces Bien. eso es muy preocupante porque un derecho, pues, que se queda letra muerta es un peligro para la estabilidad del país. Bien. ¿Cómo lo ves tú, Sara? Es un tema que también tú también has seguido. Es un tema que no sé, hay quien dice que este tema puede estar atorado más bien en Hacienda, que tiene que ver con un tema de recursos, pero que evidentemente, como bien decía Eder, no se vale que por temas burocráticos se esté retrasando algo a lo que se comprometieron y algo a lo que están obligados prácticamente a publicar. Sí, sin duda tienen una obligación de publicar esto y está en la cancha del Ejecutivo. Y de lo que yo entendí, ya la redacción ya ha terminado, ya todo el plan se ha puesto ya está escrito, pero están esperando a Hacienda para su dictaminación. Y eso es interesante porque de lo que entiendo y que después de esa dictaminación entonces se publicaría en el diario oficial. Y de ahí lo que entiendo es que en realidad no requiere un presupuesto extra. Entonces yo no sé exactamente por qué Hacienda lo tiene ahí capturado, porque justo no es un programa de asistencia, sino que es una coordinación que se hace entre las instancias para que el tema de derechos humanos sea algo transversal. Entonces, de lo que he leído, de lo que sé del plan,
no requiere mayor infraestructura, sino que esa infraestructura burocrática ya existe en las instancias y la idea es, y es parte de la Administración Pública Federal, y ellos entonces tienen que hacer que el cumplimiento y goce de los derechos humanos sea parte integral del trabajo que ellos ya están haciendo como autoridades o parte del gobierno federal. Entonces, tienen estos 5 objetivos y la idea es que ellos entonces, cualquier persona que trabaja para la Administración Pública Federal tendría que integrar estos 5 objetivos en su trabajo que ya están haciendo para mejorar, como bien dice Aurelian, nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de qué significan los derechos humanos, entendiendo que son derechos humanos universales que deberíamos poder estar exigiendo en cualquier momento. Entonces, sí es preocupante que ahora no sabemos exactamente por qué está atorado y qué requiere entonces para sacarlo, y si es algo desde Palacio Nacional que han dicho entonces espera un rato. Y sin duda también yo creo que probablemente le falta mucho poder a este plan, porque es, a mi parecer, es un poco simbólico, ¿no? Sí pasó por este proceso, pero ¿qué significa realmente aterrizar un concepto de derechos humanos hacia la población en general y hacia la población que más daño ha sufrido en violaciones a derechos humanos? Porque creo que esa es la población que a veces ni llega a estos conceptos, ni cómo realmente se puede materializar y garantizar estos derechos. Claro. Lisa, ¿cómo lo ves tú? ¿Participó México Unido también en este plan? No estoy seguro, pero seguramente estuviste cerca y escuchaste a otras organizaciones también seguro, no solamente el haber participado, sino también el estarse preguntando ahorita qué pasó con el plan, dónde quedó. Completamente. Bueno, nosotros hemos estado sobre todo en la conversación que ha provocado la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que de alguna manera se toca con el proceso de foros temáticos, pero sin duda alguna fueron organizaciones que tienen como su centro el tema de derechos humanos, las que participaron ahí, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, que estuvo ahí llevando, por ejemplo, justamente el tema de justicia, verdad, reparación y no repetición en estos esquemas de adopción de mini justicia transicional. Lo que tiene el gobierno en su propia página sobre los temas que trata este Plan Nacional de Derechos Humanos son por lo menos 14 aristas importantísimas, y ahí yo estoy un poco en desacuerdo con Sara en el sentido de pensar que no requeriríamos una estructura por mínima que fuera para su seguimiento o de recursos adicionales para su implementación. Tan solo hay que ver que uno de los temas es el víctimas de tortura, otro de los temas es desaparición y búsqueda. Otro de los temas precisamente es el tema de desplazamiento interno forzado. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en este momento de cómo está operando la Administración Pública Federal en estos temas? Bueno, pues con reportes importantes. Por ejemplo, la propia Comisión Nacional de Búsqueda sigue reconociendo que no hay capacidad forense para poder desenterrar todos los restos hacia los que las familias van apuntando, ¿no?, en su búsqueda y en su mapeo de fosas comunes, para poder identificarlos, para poder hacer los cruces de información con las bases de datos de personas fallecidas, para poder siquiera actualizar bien las salidas del Registro Nacional de Detenciones, en donde esta información solo permanece durante 5 días y después ya no necesariamente estaría pública o disponible para que las familias que están metidas en el tema de búsqueda pudieran realmente saber qué autoridad detuvo a estas personas, quién no. O el propio tema de la reparación de la tortura, cuando vimos justamente que en el paquete económico del 2021 hay importantes recursos para recortes de recursos para la CEAB, es una institución que ya bien quedó prácticamente inoperante, la CONAVIM para el caso de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, que está lo mismo, está también inoperante, está inoperante el propio CONAPRED, y sin duda alguna dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos lo que no hay tampoco es capacidad para poner esa mínima estructura de seguimiento y evaluación que requeriría todos los proyectos transversales para poder dar cumplimiento plan. Hay que recordar, esto es lo último, que un plan no solo son las directrices aspiracionales a las que queremos llegar, sino también los indicadores contra los cuales vamos a medir todas las acciones del gobierno conforme éstas se vayan desarrollando. En parte con eso le contestas a Eder lo de si la 4T está haciendo más que nadie por las víctimas. Yo solo quiero decir que creo que deberían estar dando recursos para esto, pero que no lo tienen contemplado. Déjame escuchar nada más rápido, Sara, el último comentario de Lisa y ya después te escucho.
No, diría que dentro de la institucionalidad creada para eso, definitivamente no. Fue muy desafortunado el paso de Mara Gómez, por ejemplo, por ahí, que le reclamaban muchísimo el hecho de que no hubiese respetado los acuerdos de reparación. Se creó toda una estructura de coyotaje alrededor de eso y hoy lo que vemos es que la disponibilidad de fondos para la reparación del daño es cero y eso es terrible, ¿no? Y finalmente, Sara, rapidísimo porque nos da corte, por favor. No, yo nada más diciendo que en realidad es lo que dicen, que no requiere una infraestructura porque ya existe toda la burocracia de la Administración Pública Federal, pero yo creo que algo de esta magnitud y en un país como México sí requiere una inversión mucho más grande de lo que han contemplado durante estos años. Bien, bueno, déjame hacer una pausa. Hacemos una pausa, regresamos para despedirnos con el último bloque de la noche. La semana pasada el presidente presentó una iniciativa para eliminar la subcontratación o outsourcing para evitar la evasión de impuestos y la violación a derechos de las y los trabajadores. Esta iniciativa ya está en la Cámara de Diputados para su análisis, pero la clase empresarial pues no está muy contenta. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. La semana pasada se presentó un proyecto de reforma para prohibir la subcontratación, también conocida como outsourcing en México. Según información ofrecida por el gobierno federal en enero pasado, en 2019, se detectaron 6,000 empresas que ofrecieron servicios de outsourcing que derivaron en 21,000 millones de pesos de evasión al fisco. Con esta reforma se busca eliminar esta práctica que además afecta directamente los derechos de las y de los empleados. En México, el outsourcing es legal para determinados servicios especializados, pero si la iniciativa se aprueba, esta práctica quedará prohibida. Aunque los servicios y obras especializadas podrán seguir subcontratándonos, quedará prohibido que una persona física o moral proporcione trabajadores a otra que pertenezca al mismo giro. Es decir, una empresa de limpieza no podrá subcontratar a personal que realice labores de limpieza. Además, las empresas que requieran subcontratar deberán tener autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y de quienes brinden estos servicios, y quienes brindan estos servicios formarán parte de un padrón público. Mientras que las agencias de colocación solamente podrán intervenir en el proceso de contratación, pero no se considerarán como patrón ni podrán tampoco contratar en sustitución. Las empresas que incumplan serán procesadas por defraudación fiscal, no podrán deducir impuestos ni tampoco podrán ser multadas. Los empresarios ya expresaron su inconformidad. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, aseguró que la iniciativa rompe el compromiso hecho con ellos para que la propuesta de reforma fuera por consenso. Vamos, ¿qué opinan los panelistas? Empiezo contigo ahora, Aurelien. Tú has estado también cerca de colectivos de repartidores que también de cierta manera son subcontratados, que estaban bajo este esquema sin ninguna prestación laboral. ¿Cómo están viendo ahora esta presentación, esta propuesta que está tratando de avanzar la 4T? Pues yo creo que ahí hay un problema también, un punto político, porque había una plática en paralelo en el Senado de la República sobre todo el tema de la reforma laboral y una reforma que no planteaba la prohibición de la subcontratación, donde las empresas estaban formando parte de la discusión, ¿no? Entonces estaban pues incluidas en realizar pues una nueva reforma laboral y sobre todo que planteaba una nueva visión del trabajo, porque si bien es cierto que este modelo de outsourcing pues sí conllevaba una precarización de las personas trabajadoras, pues también resolvía muchas problemáticas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Esta parte de tener acceso a personal calificado y de manera muy rápida, respondiendo a una coyuntura económica. Entonces estamos viendo que si bien había una parte de fraude y de malos comportamientos y malas prácticas por parte de varias empresas, especialmente grandes empresas, pues lo que hace el Ejecutivo es retomar el tema e incidir en el Poder Legislativo, que eso a mí me parece pues un poco peligroso, ¿no? No dejar que el Senado de la República o la Cámara de Diputados pues haga lo propio o siga con su proceso. Creo que también resalta pues esa intención de cuando hay una problemática pues de desaparecer todo en vez de regular y en vez de buscar pues otra forma de ver las cosas, tal vez más pragmática y más consensuada, en vez de ser
tan radical, ¿no? Porque eso, pues obviamente impacta el contexto económico, impacta la inversión, impacta la certidumbre de las y los empresarios, impacta también todo el tema de las exportaciones de México hacia pues los otros países, porque pues especialmente en la industria automotriz, por ejemplo, pues se usa este tipo de subcontratación. Y lo que parece también muy preocupante y que ha sido una tendencia de este gobierno es el populismo penal. Porque estamos hablando de multas de hasta 4 millones de pesos que nunca se había visto en la historia laboral del país, y también estamos hablando de aplicar prisión preventiva oficiosa e incluso penas agravadas por casos de subcontratación realizado por más de 3 personas, parecidas a la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Que se puedan perseguir como actos de delincuencia organizada, en un país donde sabemos que el 40% de las personas que están en las cárceles no han recibido ningún juicio. Entonces, a mí eso me parece muy grave, y sobre todo que eso está pues aumentando el clima de polarización hacia el sector empresarial, que siempre está visto desde el gobierno como el sector de los malos, el diablo neoliberal. Y déjame terminar con un pequeño, una pequeña paréntesis. Porque no solamente el outsourcing y la subcontratación existe en el sector empresarial, sino que en el propio gobierno existen esos esquemas, y existen esos esquemas de despedidos injustificados, y es lo que está pasando actualmente en el gobierno de la ciudad, en la Secretaría de Medio Ambiente, con el tema de las ciclovías y del paseo dominical, que se está suspendiendo, pero también en las alcaldías, como por ejemplo en la alcaldía de Iztapalapa, donde se están rompiendo todos los contratos. Bien, y en efecto, eso también está ocurriendo en el gobierno federal. En varias secretarías de Estado están subcontratando a muchas personas que supuestamente ahora sí iban a regular, pero bueno, también ahí lo están haciendo. ¿Cómo lo ves, Lisa, este tema? ¿Está bien lo que está tratando de adelantar ahora la 4T o no? Yo creo que es un tema de claroscuros, y que déjame dejarlo claro desde el principio. Yo sí estoy a favor de una regulación mucho más estricta del tema de las subcontrataciones, precisamente porque está demostrado en muchos estudios, no solo para el caso mexicano, sino en otros países y a nivel internacional, que es un factor que puede contribuir a la desigualdad salarial entre trabajadores igualmente calificados, y donde terminas generando tipos de competencias relativamente desleales, en el sentido en el que ya no es la cualificación del trabajador lo que puede marcar una diferencia entre los salarios que pueden percibir dos individuos, sino el lugar de trabajo, ¿no? El lugar de trabajo que esté decidido a darle las prestaciones que marca la ley, o incluso superiores a la ley, mientras que hay otros que no, que pueden decidir simple y sencillamente subcontratar y romper esos contratos de manera, digamos, como aleatoria, para escapar a ciertas obligaciones. Ahora, sin embargo, habiendo dicho esto, creo que también la experiencia internacional lo que nos puede ayudar es mucho para entender que sí podíamos haber hecho sin la necesidad de una prohibición absoluta, ¿no? Creo que quedó claro en el bloque 1 que yo nunca he estado a favor de las prohibiciones absolutas, porque me parece que generan más condiciones negativas de las que generan positivas. Y uno de esos casos, digo, trayendo también la buena experiencia de Uruguay en el caso de marihuana, justamente pues es el caso chileno y el uruguayo en materia de regulación de outsourcing, en donde lo que hay es una cosa similar a lo que se está pretendiendo meter en la ley. Uno de los 8 puntos principales de esta ley, que es el tema de la responsabilidad subsidiaria, de los obligados solidarios, de la responsabilidad solidaria de las empresas, digamos, que contratan a otra empresa que es con la que están outsourceando el servicio que quieren contratar. Y sin embargo, la ley lo que dice es, bueno, hay sectores en los cuales tú no puedes hacer esto, el sector bancario es uno de ellos, pero cuando sí puedes hacer esto, tienes que poder tú siempre demandarle a esa empresa que tú estás subcontratando que te informe cuáles son las condiciones laborales de las personas, y si te informa esas condiciones y esas condiciones están en regla, tú sigues compartiendo ese principio de corresponsabilidad sobre laudos, antigüedades, despidos, prestaciones, cargas sociales, etcétera, etcétera. Si ese pacto se rompe, entonces en automático
tú que contrataste ese servicio puedes no ser sujeto de sanción, pero la otra empresa que lo incumplió, esa sí lo puede hacer y tienen unas sanciones tremendas justamente para que lo que se garantice sea el derecho del trabajador a tener ese empleo digno con las prestaciones que están marcadas por la ley. Creo que vamos a tener que ver con muchísimo detalle lo que está marcado ahí, porque definitivamente hay pros y contras, pero sí creo que es un tema pendiente que se tiene que regular, porque sí hay muchísima diferencia en términos laborales entre un trabajador y sobre todo se contribuye mucho a un tema que nos pegó ahora en la pandemia, que es el tema del trabajo informal. Sin duda. Sara, ¿cómo lo ves tú? Sí, pues yo tengo una perspectiva similar a Lisa en el sentido de que yo sí creo que requiere una regulación más estricta la subcontratación y que de lo que hemos visto de esto no es una eliminación, sino que crea ciertos requisitos. Requisitos que probablemente pequeñas y medianas empresas tendrían dificultad en acceder, ¿no? Pero requisitos como tener un contrato entre las dos empresas que van a trabajar en conjunto, el número de empleados que van a participar y finalmente una autorización por la Secretaría de Trabajo. Entonces, creo que sí es importante que vayamos caminando hacia qué significa una mejor regulación en estos trabajos formales que también sabemos que existen y donde también sabemos que ha habido ha sido un pretexto para evitar las obligaciones laborales. Y lo hemos visto, y Aurelian ya mencionó varios, ¿no? De que te despiden en diciembre para no tener que pagarte el aguinaldo y te recontratan en enero, que a veces suena un poco como lo que estaba proponiendo el gobierno federal en quitar o disminuir los aguinaldos. Pero de todos modos creo que sí hay formas de que se tiene que fortalecer este tipo de servicio y también evitarlo, porque la mayoría de las empresas, y lo sabemos, estos rascacielos sobre reforma, ellos sí están subcontratando la mayoría de los servicios que usan sin dar derechos laborales a esas empresas o esos empleados. Entonces creo que sí es importante que existe algún tipo de reforma sin esta idea de que se está eliminando por completo. Lo otro que creo que es importante es que para mí la subcontratación puede verse como una carrera hacia el precio más bajo y eso es lo que queremos eliminar. Más bien como sociedad queremos estar buscando trabajos que pueden crear un salario digno, un salario donde realmente puedes vivir. Y ahí es donde retomo de un artículo que escribió Viridiana Ríos, donde ella dijo realmente lo que se requiere es impuestos progresivos a las empresas, ¿no? De que una empresa grande no debería estar pagando los mismos impuestos que una empresa chiquita y de esa forma buscar crear un sistema de salud único. Ella pone un dato que creo que es importante. 22 de cada 100 pesos de utilidad se encuentra en el 0.1% de las empresas. Entonces, de eso sabemos que el 22% de todos los recursos que se genera se concentra en el 0.1% de las empresas. Eso se llama desigualdad y sí creo que tenemos que tener una conversación mucho más profunda sobre eso. Finalmente, Eder, ¿qué decir? Y sobre todo, ¿qué contestarle a quien dice, a ver, por un lado quieren regular esto y está bien, no está mal, pero por el otro, en efecto, contratan ahorita mucha gente todavía bajo este esquema dentro de la Administración Federal y además el presidente les quita y les reduce el aguinaldo, que es un derecho laboral, a los funcionarios y servidores públicos? Sí, lo del aguinaldo es un tema bien interesante que creo que amerita más tiempo y no me va a dar tiempo ahorita, pero sobre el asunto del outsourcing y la subcontratación, lo primero que es importante, creo, es disociar. No es lo mismo una empresa outsourcing que la práctica que las empresas de outsourcing en México llevan a cabo comúnmente, que es la subcontratación. Una empresa outsourcing puede ser muy útil para capacitar, para captar, para identificar perfiles de personas que buscan trabajo y en función de esos perfiles determinar o ofrecer a grandes empresas que están, o pequeñas o medianas empresas que están buscando perfiles específicos y que ahí ya el trabajador o la trabajadora sea contratada por la empresa. Lo que hacen actualmente los outsourcing en México es que ellos contratan a las personas trabajadoras sin invertir un solo peso, logran intermediar con un contrato firmado por el trabajador o la trabajadora, hacen la labor de intermediación y terminan cobrándole una cuota a la trabajadora y otra cuota a la empresa. Es una especie de huachicoleo de personas pobres y eso es lo que se quiere evitar. Por supuesto que esas prácticas no deberían caber en los gobiernos, en ningún gobierno.
es inmoral. En la Cámara de Diputados, las trabajadoras y trabajadores de limpieza estaban contratados por outsourcing y esa figura ya se eliminó, ya se les dio plaza y se les está dignificando su espacio de trabajo. Prácticas, por ejemplo, como la evasión fiscal, este asunto de que ya decían ahorita, como las personas firman el contrato con el outsourcing y el outsourcing como que por fuera manda a la persona a trabajar a la empresa, lo cual es absolutamente ilegal e inhumano, pues no le llega a la persona trabajadora el reparto de utilidades, no generan antigüedad en la empresa en donde sí están trabajando porque su contrato está en otro lado. Eso es lo que se está regulando, más bien eso es lo que se tiene que prohibir, eso es lo que se busca prohibir. Es una iniciativa efectivamente más radical que la que estaba discutiéndose en el Senado y qué bueno porque no se prohíbe el outsourcing, pero se tiene que prohibir esta práctica de la subcontratación y todo lo que eso implicaba y por supuesto que eso es equiparable al crimen organizado. Bien, bueno, pues vamos a retomar también esta conversación sobre este tema seguramente en otro programa porque nos tenemos que ir, ya se acabó el tiempo, hacemos una pausa, regresamos para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha de esta noche, no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Donald Trump por fin reconoció el triunfo de Joe Biden, ¿o no? Luego de que Trump publicara este domingo un tuit señalando que el demócrata Joe Biden ganó, muchos medios en el mundo se apresuraron a publicar que el republicano había reconocido su derrota. Pero esto no fue así. De hecho, después volvió a tuitear Trump señalando que no concedió ningún triunfo y que Biden solamente ganó a ojos de los medios falsos en una elección amañada. De nuevo, sin ofrecer una sola prueba ni evidencia, Trump atribuyó el triunfo de Biden a la falta de observadores y acusando que la elección estuvo amañada por los demócratas. Dijo que Dominion, la empresa responsable de contar los votos, pertenece a la izquierda radical. Dominion tiene mala reputación y equipo defectuoso, así lo dijo. La semana pasada Trump acusó a Dominion de borrar 2.7 millones de votos emitidos en todo el país a su favor para ponerlos a favor del demócrata Joe Biden. Trump basó esta afirmación en las publicaciones de One American News Nation, una plataforma de desinformación y propaganda trumpista que, entre otras cosas, ha dicho que el coronavirus se creó en un laboratorio de Carolina del Norte. Twitter ha marcado estos mensajes de Trump como afirmaciones discutibles y Dominion negó las afirmaciones sobre cambios de votos o supuestos problemas en sus sistemas de votación. Por cierto, Dominion se usó en máquinas de votación de 28 estados, entre ellos Florida y Ohio, donde por cierto ganó Trump. Soy Genaro Lozano, síguete cuidando mucho, recuerda las medidas de sana distancia, utiliza cubrebocas que cubra nariz y boca, pero si puedes, sobre todo, si puedes, quédate en casa. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche para un nuevo Punto y Contrapunto. Gracias Lisa, gracias Eder, gracias Aurelien y gracias Sara. Nos vemos por acá mañana en punto de las 11 con los panelistas y las panelistas de martes y jueves. Descansa.